Shalom Alejem, bienvenidos a una emisión más de I Stand with Israel. En el programa del día de hoy vamos a tocar un tema que ya tocamos en la primera temporada de I Stand with Israel, y es sobre los negacionistas. Yo le puse como tema, inspirándome en un artículo que encontré precisamente el día de hoy, que se llama No hacer las paces con los antisemitas. Y esto tiene mucho que ver con el tema del negacionismo, no solamente en Oriente Medio, sino en Occidente. Y quiero comenzar diciendo que la negación de la Shoah es un delito penal castigado con cárcel, tanto en Israel como en muchos países occidentales. El negacionismo es con muchísima frecuencia disfrazado de revisionismo, que busca claramente manipular la realidad, manipular los hechos para distorsionarlos. El negacionista comienza en su disfraz de revisionismo, comienza desmintiendo o diciendo que ciertos hechos comprobables, obviamente, de la Shoah han sido alterados. De pronto dirán que no fueron 6 millones, sino que fueron menos, y así van poquito a poquito, de una forma muy sutil, desmintiendo hechos hasta que al final negar absolutamente todo. En el caso del mundo musulmán, el negacionismo de la Shoah es una constante. El negacionismo es tema de conferencias, conversaciones sociales, programas de televisión, pero también es tema para adoctrinar a los jóvenes dentro de las escuelas y en las universidades. La Shoah siempre es expuesta como una mentira fraguada por los judíos en todo el mundo, así como sucedía con los protocolos de los sabios de Sion. Ustedes recordarán aquel libro que apareció a comienzos del siglo XX, en donde se hablaba de un complot de los judíos para dominar el mundo. Entonces se habla, los negacionistas, no solamente de nuestros países occidentales, sino sobre todo del mundo musulmán, usan la Shoah como una mentira fraguada por los judíos para manipular al mundo. Se ha llegado incluso a decir que la presencia judía en Occidente, sobre todo en los países europeos, que dicho sea de paso, han sido siempre democracias, obviamente con sus falencias, obviamente con sus defectos, porque ningún sistema político, ningún régimen es, por más que defienda las libertades, ningún régimen es perfecto. Han llegado a decir que la presencia judía para Alemania, para los países europeos en general, es tremendamente destructiva. Quiero recordarles a mis seguidores que Israel es la única democracia vibrante en Oriente Medio. En Israel, los árabes tienen derechos que incluso en sus países de origen no tienen, mientras que en Irán, que en Afganistán, en Pakistán, en Palestina, inclusive los cristianos son colgados, son asesinados, son encarcelados. En Israel pueden ejercer su libre derecho a
que escoger la religión que sea. Inclusive hay muchos israelíes evangélicos, hay muchos israelíes católicos, inclusive hay muchos israelíes musulmanes. Y esto no es ningún inconveniente, que en Israel no pueden ser discriminados por causa de su religión, son aceptados y son respetados. En Irán, en los países de mayoría musulmana, los grupos LGTBI son igualmente asesinados, son humillados, no tienen derecho, prácticamente no existen. Y los árabes que pertenecen a este grupo, que se van a Israel incluso, tienen buenos puestos, son respetados, son aceptados por la sociedad. Retomando el tema de el negacionismo, que es extraño y es curioso que los negacionistas, que generalmente son pro-palestinos, ya sea en Medio Oriente, ya sea en Occidente, que la mayoría son de izquierda. No voy a decir que todos, porque de hecho hay muchos pro-palestinos que son de derecha, pero hay una gran cantidad que son de izquierda. Entonces, a mí me llama particularmente la atención que estos negacionistas pro-palestinos, que tanto dicen que la Shoah que es una mentira fraguada por los judíos, usan la esvástica en sus marchas, ya sea contra los gobiernos de derecha, pero siempre hacen una demostración de cuán antisionistas, que en realidad antisionismo y antisemitismo es la misma cosa, cuán antisionistas y cuán antisemitas son. No importa que Israel no tenga nada que ver con los problemas internos de Latinoamérica, no importa que Israel no se inmiscuya en esos problemas, como lo que ocurre actualmente en Chile, como lo que ocurre actualmente en Colombia, que Israel no tiene nada que ver. Sin embargo, usan la esvástica y usan comentarios y frases antisemitas para demostrar, como para que a la gente le quede claro cuán antisionistas son. Quiero hacer un comentario a título personal. A mí siempre mi mamá, mi papá, mi esposo me dicen: tú hablas mucho de Israel, hablas mucho de los judíos, pero les voy a decir algo. Y que el antisemita habla más de los judíos que cualquier otra persona. Mencionan más a los judíos, que es como que es como el ateo, que habla más de que ese Dios del cual según ellos no existe, que los propios católicos, que los propios cristianos. Es lo mismo con el antisemita. El antisemita habla más de la Shoah, obviamente para decir que no existe, que los propios judíos o los propios sionistas o las personas que sí creemos que la Shoah existe. Así es que quería hacer este comentario, porque esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. A mí siempre me están diciendo: tú hablas mucho de Israel, ¿por qué no te vuelves judía? Pero quiero hacer aquí un comentario. Yo soy cristiana evangélica, soy sionista. Y sé que hay mucha gente que de pronto me va a ver por este medio y va a decir: ay, ¿tú cómo dices que eres sionista? ¿Cómo se te ocurre si el sionista es el que está a favor de la muerte de un montón de palestinos? Bueno, yo creo que yo tengo en otros programas, que incluso los que quieran saber más del tema, con mucho gusto se pueden contactar conmigo por
mi correo electrónico, es el que acaba de salir en pantalla. Yo les puedo ayudar con cierta información si así ustedes lo requieren acerca de este tema, pero como les venía diciendo, mi sionismo no me aparta de el hecho de que yo sea cristiana evangélica. Un católico puede ser sionista, un musulmán puede ser sionista y un cristiano puede ser sionista. Que el sionismo es creer que Israel tiene derecho a defenderse, así como los colombianos que exigimos al Estado, al gobierno colombiano, que nos defienda de una posible invasión extranjera, en el hecho de que de pronto el gobierno de Venezuela quiera mandar misiles o quiera invadirnos, o de pronto el gobierno de Nicaragua con el caso de los Estados Unidos, los estadounidenses le van a exigir a su presidente, a su gobierno, que los defienda. Así como para nosotros la autodefensa es un derecho legítimo, también lo es para el pueblo de Israel. También los judíos tenían derecho a ser defendidos cuando la Shoah, y tienen derecho a ser defendidos en este momento. Que el antisemitismo, que es negarle a Israel que derechos que el resto del mundo tiene. Es negarle a Israel, obligar a Israel a que cuando los palestinos o cuando el Hezbollah o cuando Irán lancen un misil, ellos tienen que quedarse con los brazos cruzados. Yo le voy a sugerir a cualquier persona que de pronto me quiera refutar eso, que con mucho gusto, siempre que sea de una forma respetuosa y decente, porque no es muy común aquí en YouTube que me refutan. Las poquitas veces que lo hacen, muchas veces me salen con alguna grosería. Yo prefiero no comentar, no responder. Hay personas que sí responden, hay personas que sí se defienden. Yo prefiero defenderme no en los comentarios, sino desde acá. Yo le voy a proponer al que me quiera refutar, pero sí se lo voy a pedir que lo haga de una forma decente, porque conmigo la cuestión es ser decente, o prefiero que no me comente nada. Que le voy a proponer que le diga a su gobierno o que le proponga al gobierno del país vecino que no se defienda, o que usted le diga a alguien que usted lo vaya a atacar, que no se defienda de sus ataques. Entonces, si usted no lo haría con alguien más, o si usted mismo no lo aceptaría, ¿cómo podemos pedírselo al pueblo de Israel? Que el gobierno de Israel se quede quieto mientras que una cantidad enorme de misiles cae sobre las escuelas, sobre los parques, cuando los terroristas palestinos mandan globos con dispositivos inflamables o con bombas que caen sobre las guarderías. ¿Cómo pedirle al gobierno que se quede callado mientras que su población civil muere? Que el antisemitismo no solamente implica hablar mal de Israel o arremeter contra los judíos, en fin, que el antisemitismo es un complemento de muchas acciones e incluso de muchas omisiones.
La negación de la Shoah es antisemitismo. La negación de que Jerusalén es la única e indivisible capital del Estado de Israel, que es antisemitismo. La negación de que Jesucristo, de que Yeshua HaMashiach fue y es judío, es antisemitismo. La negación de que la Biblia fue inspirada por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, que eso es antisemitismo. Que el antisemitismo es negarle al judío que el derecho a ser, a vivir en paz, a defenderse de quienes lo atacan. Eso es antisemitismo. El antisemitismo es negar la Shoah de forma parcial o total. El antisemitismo es cuando usted, en lugar de respetar esta bandera, la pisotea o la quema o la profana. Eso es antisemitismo. El antisemitismo no es solamente un delito, como lo dije al principio, en muchas partes del mundo. Es también que uno de los pecados que Dios no perdona. Dios no perdona la blasfemia al Espíritu Santo. Dios no perdona el suicidio y Dios no perdona el antisemitismo. De esta forma llegamos al final de otra emisión de I Stand With Israel. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for.